¿Qué ha llevado al PP a la situación actual y cómo dirías que han afectado estos casos de corrupción al partido? ¿El PP valenciano te refieres? Sí. ¿Qué es lo que le ha llevado a la situación de haber perdido el gobierno en la Generalitat? Pues yo creo que le ha llevado el conocimiento de todos los casos de corrupción que ha habido tanto en la ciudad de Valencia, pero sobre todo en la Comunidad Valenciana, en la Generalitat. Es que todavía se están sacando facturas de los cajones que eran desconocidas. Todavía saldrán más. Hemos conocido pues desde casos de corrupción que ha habido tanto en la Diputación de Valencia como en la Diputación de Alicante como en la de Castellón, casos de corrupción que ha habido en la Generalitat, pero por ejemplo han salido casos en el área de educación o de sanidad, están empezando a salir ahora. Entonces todavía eso está pasando factura al PP. Está pasando factura tarde, y eso es verdad, tarde, porque ya llevamos muchos años con estos casos de corrupción, pero sí, está pasando. ¿Y qué crees que caracterizaba al Partido Popular en la Comunidad Valenciana? De Blasco, Camps, Rus, ¿cómo gestionaban los recursos públicos? Yo creo que ellos llegaron al poder y se encontraron con que podían manejar mucho dinero, era un dinero público, sobre el que no había prácticamente casi ningún control, y poco a poco se fueron dando cuenta que lo podían utilizar para intereses más allá de los intereses generales de los propios valencianos. Y en la medida en que eso no tenía límite, pues ellos mismos iban avanzando en la utilización de esos recursos, bien para intereses más particulares o bien incluso para llevárselos en el bolsillo. O sea, ya ha habido de todo. Y yo creo que ha sido todo, digamos, el desarrollo de unas experiencias que iban teniendo desde el principio de la falta de control del gasto público, y que poco a poco ellos veían que podían ir invirtiendo el dinero público en los objetivos o proyectos que a ellos más les pudiera interesar a un nivel particular. Para beneficio Beneficio bien personal, bien del partido, pero siempre detrás de los intereses generales. Digamos, en vez de anteponer los intereses generales, por ejemplo, porque en estos momentos siguen existiendo barracones para los niños, o porque en este momento todavía hemos tenido que tirar de la seguridad, que tirar no, pero sí que sacarle la cobertura de la seguridad social a muchos grupos de personas. O sea que hemos disminuido mucho el gasto público, consecuencia de que el dinero no se ha utilizado para lo que debería ser, y ahora nos encontramos con déficits muy importantes que hay que contrarrestar con el dinero de otros lugares, claro. Entonces, ¿qué se hace? Recortar. Vale. ¿Y cómo definirías el liderazgo de Rita Barberá en su momento y cómo habría cambiado eso con Isabel Bonís? Bueno, yo creo que a mí no me gustan los liderazgos, la verdad. Yo creo que el liderazgo de Rita Barberá, pues bueno, Rita Barberá era una mujer muy personalista, con una idea de lo que tenía que ser la ciudad de Valencia en su cabeza y con mucha potencia y mucha fuerza dentro del propio Partido Popular. Y claro, por encima de, o a lo mejor, el conjunto de los intereses generales de los propios valencianos de la ciudad de Valencia, pues estaban pues, sus proyectos o sus decisiones o las decisiones de su partido. Entonces ella era una persona con muy potente, con mucha fortaleza, cosa que yo no le veo en este momento a Isabel Bonís, no se la veo, y que además ella se encontró con un partido en unas mejores circunstancias, porque era un momento en que podía haber mucha mejor bonanza económica, y ahora Isabel Bonís se encuentra con un partido en peores circunstancias, con todo el lastre de la corrupción y con unas dificultades económicas mucho más complicadas para sacar adelante este país y esta ciudad de Valencia. ¿Consideras que llegará el momento que podría llegar a tener el poder de Rita? ¿O eso ya es...?
yo creo que eso, espero que no llegue nadie a tener el poder en Rita. Yo creo que hemos aprendido mucho en estos 20 años del PP en la Generalitat o en estos 24 años de Rita Barberá. Yo creo que hemos aprendido que no se puede dejar de controlar el gasto público, y ese control del gasto público tiene que venir no solo desde los órganos de control interno de las propias consellerías o del propio ayuntamiento, sino también a partir de controles externos, porque los controles internos muchas veces es más fácil de que sean más laxos a la hora del propio gasto público. Tiene que haber los controles internos y los controles externos. La Sindicatura de Cuentas es un control externo que podría haber funcionado de forma mucho más eficaz si hubiera sido más exigente en el tiempo, o sea, en la rapidez de sacar sus propios informes o de investigar las situaciones que ella estaba viendo, porque la sindicatura veía que había deficiencias de información y no ha estado investigando a qué se debían esas deficiencias. Yo creo que han fallado los controles internos y han fallado los controles externos en este periodo, en los periodos del PP y del... Y, vale, ¿cómo, o sea, crees que se puede hablar de regeneración política dentro de este partido? Dentro del partido del PP, yo creo que se puede hablar de regeneración política. Yo creo que hasta que ellos no asuman que han sido ellos los que han traído la corrupción a este país, no se puede hablar de regeneración política. Es muy importante reconocer qué es lo que ha pasado, reconocer que mucha de esta corrupción política también se ha buscado para mantenerse el propio partido, para ganar las elecciones. Si es que está demostrado que se ha invertido dinero privado para ganar las elecciones del Partido Popular. Entonces, y se ha invertido saltándose lo que es la ley de financiación de partidos, y a cambio de ofertas de contratación pública. Claro, si eso es así, está en estos momentos en los tribunales con muchas pruebas que están demostrando que eso ha sido así, hasta que el Partido Popular no asuma que ellos son fruto de la propia corrupción, difícilmente van a poder plantear una regeneración democrática. Claro, porque ellos piden perdón, pero al final ese perdón en qué se queda, ¿no? O sea, es fácil, pedir perdón es fácil, pero pedir perdón, se tiene que pedir perdón después de haber dicho, hemos hecho esto, esto estaba mal, se aparta a la gente que ha participado en esto, se pone a nueva gente y se establecen los medios que impidan que esto vuelva a pasar. Y de momento esto... No, no es posible. Claro. Hay que dejar paso, si no, a otros grupos para que saneen realmente todas las instituciones. ¿Y cómo dirías que afecta la corrupción? O sea, ¿qué consecuencias tiene la corrupción para la ciudadanía? Pues la corrupción lo primero que hace es empobrecer a todo el mundo. La corrupción lo que viene a hacer es que el gasto público disminuye, el gasto que se destina a beneficiar o a mejorar la vida de la gente disminuye, porque va a otros lugares. O sea, la primera consecuencia de la corrupción es una consecuencia de empeorar la vida de la gente sobre la que se está produciendo esta corrupción. En la medida que en la Comunidad Valenciana había corrupción en los gobiernos del PP que estaban mandando la Comunidad Valenciana, se estaba detrayendo dinero de gasto público para otros intereses particulares de las personas que gobernaban, que era la gente del PP. En esa medida estaban perjudicando a la vida de la gente, el bienestar, los servicios públicos, estaban impidiendo que se hicieran las escuelas, por ejemplo, o estaban impidiendo que se pagara a los dependientes, que había unos retrasos de pago a los dependientes muy importantes en esa medida. Entonces, la primera consecuencia de la corrupción es que la gente vive peor. Eso lo segundo es una falta de decencia increíble, porque lo que no puede ser es que los gobiernos aquí en el PP están pidiendo que la gente pague impuestos
y que ese dinero no tenga ningún control o tenga poco control o se destine o no se destine a las políticas públicas que deberían estar destinadas. Entonces, están haciendo que los ciudadanos contribuyamos con nuestro dinero y con nuestro trabajo a la hacienda pública, y luego la hacienda pública está produciendo un gasto desviado hacia otros objetivos que no son los objetivos para los cuales nosotros pagamos impuestos. Luego, yo creo que hay un fraude a la población en general cuando se le está pidiendo que paguen impuestos y luego ese dinero no se destina al beneficio o a las prioridades que esas poblaciones tienen para su desarrollo, para su bienestar. Y en ese sentido, el Partido Popular habría aprobado algún tipo de medida de prevención en este nuevo partido. Que yo sepa, aquí en la Comunidad Valenciana, que yo sepa, no había ninguna medida nueva ninguna medida que fuera a controlar el gasto o a disminuir los lugares de mayor riesgo donde se estaba produciendo la corrupción. Luego, además, esto tiene una consecuencia muy importante, y es que en la medida en que la gente que está al frente de los políticos que están al frente de la administración autonómica son personas que anteponen sus intereses a los generales, hace que los funcionarios tengan que trabajar también en la misma orientación que ellos les están marcando, lo cual viene a crear malas prácticas dentro de la propia administración. Y eso es una situación complicada, difícil de revertir, y que eso, desde luego, el PP nunca ha puesto, que yo conozca, medidas para revertir estas situaciones. ¿Y cómo definirías la actitud de este Partido Popular como oposición? ¿Y qué crees que espera conseguir actualmente? La actitud en el Consejo del Partido Popular, en este momento en el Consejo. Bueno, yo creo que ahora el Partido Popular está más o menos resistiendo. Está resistiendo, sabe que no puede gritar mucho, porque al final todos los problemas que nos estamos encontrando ahora son consecuencia de sus políticas. Ahora nosotros tenemos muchas dificultades en financiación autonómica, pero a consecuencia de sus políticas. Estamos, digamos, con los problemas de los barracones sin resolver, consecuencia de sus políticas. En sanidad se está perdiendo cantidad de dinero en las concesiones administrativas, consecuencia de sus políticas. No han controlado las concesiones administrativas y se han ido millones de euros, no se sabe por dónde, en las concesiones administrativas por falta de control. O sea que estamos viviendo consecuencias de sus políticas, lo cual quiere decir que ellos, por mucho que quieran hacerse fuertes como oposición en las Cortes, nunca pueden llegar a hacerse fuertes, porque han sido sus propias políticas las que nos han traído aquí. Por ejemplo, ¿por qué no existe Canal No? ¿Qué es lo que ha pasado con Canal No? Hay muchas cosas que tendríamos que llegar a conocer hasta el final para que realmente nos diéramos cuenta del expolio que ha habido en la Comunidad Valenciana, la utilización que se ha hecho como instituciones, como si fueran instituciones propias o privadas, las instituciones públicas. Y bueno, me lo has comentado un poco antes, pero ¿qué crees que sería necesario para tomar en serio, de alguna manera, este nuevo rumbo que parece que quiere adoptar el Partido Popular aquí en Valencia? Pues yo creo que, sí, es verdad, yo creo que te decía antes que además de los controles internos que hay que tener del gasto público, que ya existen los controles internos y hay que ser muy rigurosos en esos controles internos a través de la intervención general, a través de cumplir a rajatabla todas las formas de contratación pública. Además de esos controles internos, tiene que haber unos controles externos eficaces. Hasta ahora estaba solo la Sindicatura de Cuentas. La Sindicatura de Cuentas tiene un cometido de control directo sobre las cuentas, pero no tiene el cometido de prevención del fraude o de la corrupción. Entonces, la idea o el proyecto que ya se ha hecho realidad de crear una agencia de lucha contra el fraude y la corrupción
es precisamente un instrumento para, por un lado, desarrollar una política de prevención de la corrupción, o sea, establecer buenas prácticas en toda la administración, identificar los riesgos donde están y resolver en esos riesgos, o sea, una vez localizados dónde están los riesgos, por ejemplo, en las adjudicaciones de menos de tal cantidad de dinero o en las adjudicaciones de cualquier contratación pública, ¿no? Entonces, una vez identificados esos riesgos, establecer las medidas que controlen que eso no sea una fuente de corrupción otra vez. Eso solo lo puede hacer la agencia desde las propias Cortes, que no esté controlada por el propio gobierno. También la agencia tiene su función de trabajo de formación sobre los propios funcionarios también, en las prácticas, en las buenas prácticas, formación en ese sentido. Y también desde la agencia tiene esa función de, digamos, ir más allá del control exclusivamente económico del dinero, sino también de las amistades, de que sea siempre a los mismos a los que se les adjudican las cosas, de otras maneras, ¿no? En la que no nos damos cuenta, pero eso entra también dentro de la rueda de la corrupción. Siempre se pueden ir adjudicando a las mismas personas las contrataciones públicas de ciertas cantidades que no superan, o fraccionar contrataciones públicas para que no tener que sacarlas a concurso. Pues la agencia tiene que estar velando por todas esas prácticas que desde la Sindicatura de Cuentas nunca, pues sería muy difícil de detectar, pero desde la agencia es mucho más fácil de seguirlas, detectarlas e intervenir, por supuesto, y con mucha más agilidad, porque la agencia interviene continuamente, mientras que la sindicatura interviene una vez se ha producido, ha pasado el año y una vez se han producido las liquidaciones presupuestarias del año anterior. La sindicatura siempre interviene a posteriori de al menos año y medio, que muchas veces ha sido a posteriori de al menos 2, 3, 4 años, incluso si muchas veces no le llega la información a la sindicatura, habiendo obligación de remitir la información a la sindicatura, muchas veces no se le remite esa información. Luego, la sindicatura tiene que hacer un esfuerzo para solicitarla y eso puede ocurrir 3, 4, 5 años después de que hayan pasado las cosas. Mientras que la agencia actúa en el momento. Tiene esa función de vigilancia continua en la propia ejecución presupuestaria y en las propias, digamos, en los propios lugares donde la agencia entiende que tiene que estar más vigilante. ¿Y esa agencia existe ahora mismo? La Agencia de Lucha contra la Corrupción y el Fraude se creó ya y la ley ya está aprobada, lo cual quiere decir que lo único que toca en este momento ya es elegir al director de la agencia, que en este momento ya está en fase de que ya se han presentado distintos aspirantes a dirección de la agencia. Una vez se elija el director, se crea ya la poca dotación, porque no necesita mucha dotación de recursos humanos y de recursos económicos, y ya está. ¿Y esta agencia se mantendría independientemente del gobierno que estuviera? Es una agencia que es independiente del Consejo, es una agencia que depende de las Cortes y que su trabajo, al único que rinde cuentas es a las Cortes, la agencia. Y sin embargo su trabajo se ejerce sobre el Consejo, ejerce un control sobre el propio Consejo. También lo ejerce sobre las Cortes, pero el trabajo fundamental, que es donde más dinero se maneja, es en el Consejo. Ejerce su función de control sobre el Consejo. ¿Y crees que el poder corrompe? Yo creo que el poder siempre puede corromper, siempre. Pero no solo el poder, muchas cosas pueden corromper, claro. Pero no tiene por qué corromper. O sea, yo creo que esto es como siempre. Si en el ambiente del poder lo que impera es la corrupción, el que entra ahí, lógicamente, o se corrompe o no entra. Si en el ambiente del poder lo que impera es la honestidad y es la gente, digamos, las personas honradas, de un trabajo pues de servicio público, la gente que entre ahí tendrá que hacer ese trabajo y si no será marginada.
Siempre puede haber personas que se corrompan, siempre. Pero lo importante es que esas personas se queden siempre aisladas o marginadas y se les identifique. Eso es lo importante. Y eso está en función siempre del ambiente general que se produce, que se crea en cualquier lugar, en un hospital, en una escuela, en todos. Hay una cultura, un ambiente general que se crea, y ese ambiente general que puede ser más de integración, puede ser más de colaboración, puede ser más de empatía, o puede ser al revés, puede ser de que aquel que pueda que se aproveche. Entonces, según ese ambiente, eso va a ser. No, el poder siempre puede corromper, pero no, porque además para eso están los mecanismos de paz. Y ya para finalizar, ¿cómo ves al Partido Popular en la Comunidad Valenciana de cara a las próximas elecciones europeas? Bueno, yo el Partido Popular, no sé cómo lo veo porque ya es hablar demasiado del Partido Popular, que a mí no me toca hablar del Partido Popular, porque me estás preguntando tú, pero no me toca hablar de él, eso deberían hablar ellos. Pero bueno, yo la verdad es que me gustaría que que siguieran pagando la corrupción que hemos vivido en este país, que nos ha hecho mucho daño económico muy grande, daño moral, porque los niños han tenido unos ejemplos de nuestros gobernantes que han sido ejemplos muy destructivos para los niños, para los escolares, y yo creo que todavía les debería seguir pasando factura esta corrupción. Gracias.